Adelante. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues reciban un afectuoso saludo de parte de la Universidad Antonio Nariño a través de la Facultad de Optometría, a través mío, y de IPEC a través de Roberto Navarro, quien el día de hoy pues damos inicio a nuestro habitual ciclo de capacitación y empezamos el año con una invitada fantástica, una invitada de orden internacional que tiene una hoja de vida y una producción académica y contribución clínica excelente. Pues a todos les quiero dar las gracias por su puntual asistencia. Seguramente varios compañeros van a iniciar el ingreso un poco más tarde, pero pues por la puntualidad queremos empezar a la hora citada. Entonces, pues les quiero presentar a la doctora Rosario Vidal el día de hoy, quien está hoy invitada a este espacio académico de horizontes éticos, legales y clínicos en el control de miopía. Sabemos que el control de miopía es un tema relevante en este momento para todos los clínicos y la doctora Rosario pues es experta en el tema. Entonces les quiero comentar que la doctora Rosario es colombiana, es optómetra de la Universidad de La Salle, tiene un magíster en ciencias de la visión con énfasis en lentes de contacto y se ha desempeñado durante muchos años como profesora, tanto en pregrado como posgrado, en lentes de contacto, en investigación, en superficie, y es autora de un libro que ha trascendido fronteras, de un gran éxito porque contribuye muchísimo con los procedimientos clínicos para la adaptación de lentes de contacto, como es la topografía corneal por elevación mediante Pentacam. Entonces, ella pues ha contribuido significativamente y además de todo es una persona maravillosa, siempre dispuesta a enseñar, siempre dispuesta a acompañar y que hoy precisamente nos quiere pues dar todo su aspecto ético, legal, normativo para que lo implementemos dentro de nuestra consulta optométrica sobre control de miopía. Así que, doctora, bienvenida y pues estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Joana. Vamos a empezar por aquí compartiendo la pantalla. Bueno, ahí me están viendo, ¿cierto? La pantalla, mi presentación. Mil gracias a la doctora Joana, a la Universidad Antonio Nariño, a la Facultad de Optometría, a la organización IPEC por su gentil invitación. El día de hoy quiero compartirles un tema muy actual sobre control y miopía. Definitivamente los horizontes legales y clínicos son indispensables en este momento donde el auge del tratamiento para control de miopía son muy importantes para nosotros como clínicos. Recordemos que la miopía aqueja aproximadamente el 30% de la población global y se predice que afectará el 50% de esta población en el año 2050. Estos son fuentes del Instituto Internacional de Miopía del Brian Holden, de tal manera que cuando hablamos de control de miopía es una serie de protocolos, de técnicas y procedimientos normalizados que se van a describir para tratar
de ralentizar esas miopías, esos infantes que nos llegan a nuestra consulta y van día a día aumentando por ese proceso de crecimiento el defecto refractivo miópico, cómo actuar, cómo tratar, qué es lo indispensable para que nosotros realicemos desde nuestra propia consulta. Entonces, el World Council of Optometry o el Consejo Mundial de Optometría, en compañía de Cooper Vision, ha establecido que nosotros como optómetras somos la primera línea de cambio, es decir, los profesionales en salud visual tenemos esa responsabilidad, de tal manera que han establecido 3 pilares fundamentales. Estos son mitigación, medición y manejo. Cuando hablamos de mitigación, claramente es asesorar sobre esa reducción de los factores de riesgo para desarrollar esa miopía. No es simplemente diagnosticar un paciente como miope, no, es ir un poco más allá. ¿Cómo podemos iniciar? Indicándole a esos padres, educándoles a los niños, a los abuelos, sobre todos los beneficios que van a llevar a cabo si hacen una conducta desde muy pequeño, teniendo una consulta completa, integral de optometría. La importancia de esos exámenes tempranos, además ir a la genética, averiguar ese tiempo que pasan en interiores, cuánto trabajan de cerca, las opciones de estilos de vida, las dietas, cuánto están estos niños al aire libre. Todo esto, siendo factores exógenos, van a ayudar para que ese riesgo de miopía se defina inclusive disminuyendo en un 45%. Es decir, si educamos muy bien al padre y al paciente en esos riesgos que pueden ser variables, se puede disminuir en este porcentaje ese proceso de miopía. Si hablamos de la palabra medición, es lo que nosotros hacemos en nuestra consulta día a día. Sin embargo, ahora hay que agregar unas nuevas herramientas. Una de ellas es determinar esa longitud axial, porque esta nos sirve para detectar esos signos de premiopía. Es diagnosticar una miopía muy pronto en el momento en que aparezca. Y cuando esto suceda, es clave comunicar a los padres, hacer énfasis en esos exámenes periódicos completos para que nos lleven a nuestra consulta estos adolescentes, estos infantes. Además, no hay que esperar a observar que esa miopía crezca. Hay que proceder, hay que prescribir el tratamiento. En caso de que el padre o la madre decida no optar por el tratamiento de control miopía, después de que nosotros hayamos hecho un diagnóstico que ese niño tiene una miopía, pues hay que recomendarles que regresen en unos periodos cortos. Me parece prudente 3 meses o 6 meses máximo y vamos a hacer un seguimiento. De pronto, en el próximo control va a ser el momento indicado para que el padre acceda a que ese niño tenga un control miopía. Busquemos la herramienta según cada paciente para ver qué sería lo ideal. Pero es muy importante transmitirle a ese padre la importancia que a partir del momento en que se detecta ese defecto refractivo podemos actuar. Y el manejo, que es esencial cuando ya se ha detectado para comenzar ese tratamiento lo antes posible. De tal manera que nosotros como optómetras, como primarios en ese cuidado visual, entendemos todas las necesidades actuales que tiene ese paciente. Entonces vamos a proporcionar esas intervenciones basadas en evidencia para mejorar esa calidad de vida de ese paciente,
¿sí? Para tener en cuenta su salud visual y para que en un futuro mitiguemos patologías como las que pueden ocurrir si no actuamos de una manera prudente y a tiempo. Esos serían los 3 pilares que nos recomienda el Consejo Mundial de Optometría. El Instituto Internacional de Miopía, que ustedes lo han oído nombrar muy seguramente con sus siglas IMI, tiene unos puntos claves en este proceso. Básicamente, el primero contempla la identificación de los factores de riesgo. El segundo, un proceso de examen visual que se debe hacer. La selección de esas estrategias de tratamiento y unas pautas de manejo continuo. Si hablamos de los factores endógenos, está esa carga genética importantísima, de tal manera que si los dos progenitores tienen miopía, tanto padre como madre, va a haber un porcentaje importante en que el hijo puede adquirir esa miopía. Si papá o mamá tienen uno de los dos, pues la prevalencia va a ser menor, y si ninguno de los dos tiene miopía, entonces estaremos ante un 6 a 15% de probabilidad de que ese niño tenga un defecto miópico. Recordemos que estos factores endógenos no los podemos cambiar, mientras que los factores de riesgo exógenos, ¿cierto?, son modificables. Entonces, si hablamos de aquellos chiquitos que están constantemente trabajando de cerca, sus padres en el computador, ellos en una tablet, con iluminaciones inadecuadas, con pocas luces en un cuarto donde trabajan continuamente, en procesos cercanos con estas herramientas de tecnología o muy próximos en lecturas y en escrituras, en donde no hay cambios en distancias de lejos y de cerca, ni de cerca a lejos. Es muy importante tener en cuenta esas tareas extracurriculares que hacen estos chicos, los pasatiempos, porque la exposición al aire libre, que ellos estén en contacto con la naturaleza, que tengan esos cambios en visiones de lejos y de cerca, ayudan a ese proceso acomodativo, ¿cierto? De tal manera que la vitamina D y el sol, gracias a la luz ambiente, es lo más recomendado para estos niños. Tengan o no tengan ya el proceso, hay que educarlos. Recordemos que la dopamina es un neurotransmisor y a nivel ocular se da por las células amacrinas de esa retina. Entonces, esto va a influir en la elongación de ese globo ocular, en evitar que el crecimiento se haga, que es una de las características típicas en la miopía. Esto también contribuye en el estado de ánimo de los chiquitos, en su metabolismo. Por eso es tan importante que recomendemos por lo menos 20 minutos diarios de exposición al aire libre, para que ellos estén en actividad continua, para que compartan con otros niños y para que esos procesos acomodativos que son tan esenciales en estos niños, recordemos que los miopes tienen esa acomodación más lenta, que un paciente hipermétrope se active. Esto es un punto importante que podemos desde nuestra consulta recomendar a los papás. Cuando hablamos del examen de optometría como tal, entonces hay un modelo actual de atención. Incluye unos servicios, unas pruebas especiales, unas tomas de decisiones, y es muy importante interactuar con otras disciplinas. Debemos estar pendientes profesionales de la visión, optómetras, ortoptistas, contactólogos, dentro del campo de la oftalmología, retinólogos,
corneólogos, para así tener un concepto mucho más explícito de qué es lo que vamos a actuar, de qué tratamiento vamos a ordenar, con conocimiento lo vamos a cumplir, más allá de aquellos procedimientos estándares que hacemos en una rutina de una consulta de optometría. Estos serían los 3 elementos importantísimos que se dan en un estado refractivo. Está la longitud axial, la curvatura corneal y la profundidad de la cámara anterior. En la actualidad existen instrumentos y equipos que claramente pueden tomar cada una independientemente o un solo equipo da las 3 medidas. Si hablamos de un paciente miope, recordemos que esa longitud generalmente está mucho más larga. Cuando estamos en edad infantil o más bebecitos, hay una longitud alrededor de 17 milímetros. Va aumentando a medida que el chiquito va creciendo. Puede llegar a 23, 24, pero hay un límite que es muy importante determinar y ordenar este tipo de examen si nosotros vamos a hacer tratamiento control miopía. Las curvaturas corneales son generalmente más curvas en estos pacientes miopes y esas cámaras anteriores son más profundas. Si ordenamos en la rutina de un examen para control miopía, estos exámenes van a ser de suma ayuda para ver cómo evoluciona ese paciente en el tratamiento que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, es muy importante esa conexión crítica entre papá, mamá, profesional de la salud visual y el niño, porque nosotros debemos tener una comunicación efectiva, de tal manera que cuando nosotros hablemos de manejo de miopía, se le explica al papá y a la mamá, ellos necesitan un tiempo para procesar toda la información que nosotros hemos recogido y sobre todo definir con esos papás el beneficio que tiene hacer un correcto procedimiento de control miopía para que a futuro estos niños no tengan alguna patología de compromiso, que se defiendan de manera independiente según esa magnitud con la que se inicia el tratamiento. Es muy importante también el compromiso de los papás para ese nivel de cumplimiento, ¿cierto? Si se define por una corrección óptica, por un lente de contacto, ellos deben estar muy comprometidos, repito, para que esa asistencia a esos controles sean con la agenda determinada. De tal manera que hay que saber nosotros como profesionales en salud visual qué les debemos comunicar a esos papás cuando estamos definiendo miopías moderadas y altas. Hay mayor probabilidad de patología. Entonces, si pensamos en ese quehacer futuro para ese niño, recordemos que es un compromiso social porque es una epidemia. Entonces, si a través de nuestra consulta los estamos educando, vamos a prevenir muchas más acciones. También al hablar de un consentimiento informado que es esencial en este tipo de tratamientos, debemos minimizar esas posibles interpretaciones erróneas. No hay posible manera de equivocarnos. Aquellos reclamos legales, ¿cierto? De tal manera que tanto el paciente, dependiendo de la madurez, los papás y nosotros debemos estar completamente enterados que el tratamiento que vamos a realizar está aprobado. Así debe ser. Aquí les tengo una serie de preguntas en donde nosotros podemos hacer un consentimiento, formarlo para nuestra clínica, para nuestra consulta, tener en cuenta algunas de estas preguntas porque el papá debe entender
qué es lo que realmente tiene ese chiquito. Por ejemplo, mediante esquemas podemos definir qué es la miopía, en qué consiste ese defecto refractivo, qué la causa, ¿sí? ¿Cómo puede compensarse esa miopía? ¿Y qué pasa si avanza? Por ejemplo, ¿en qué consiste el manejo de la miopía? ¿Por qué debemos tratar de manejarla? Además de cuáles serían esas alternativas para ese manejo, y dependiendo de lo que nosotros enfoquemos, ese tratamiento que debe ser individual, específico para cada paciente. Si determinamos que son lentes de contacto, ¿por qué sería la mejor opción para ese nene? ¿Por qué pensar en lentes blandos? ¿Por qué en lentes permeables al gas para dormir? ¿Cuánto duraría el tratamiento? Si son seguras las lentes de contacto para ese control de miopía. Entonces, si nosotros diseñamos una serie de preguntas y las esquematizamos para que el papá y la mamá entiendan qué es lo que realmente tiene ese niño y cómo lo vamos a tratar, sería ideal. Además que esto es un respaldo legal. No debemos tener falsas expectativas ni decirle al paciente ni a los papás que es que el proceso de miopía se va a ir por completo. No, es un tratamiento, es una serie de estrategias que nosotros como profesional de la salud visual estamos buscando según el caso de cada individuo para tratar de que ese proceso que ya se definió como miopía no crezca en edades tan frecuentes, porque desde la niñez hasta la adolescencia el niño va a crecer y ese proceso muy posiblemente también. Entonces es tratar de explicarles de una manera segura y real qué es lo que nosotros pretendemos si ellos aceptan estar en el proceso de control miopía para su hijo. Importantísimo entonces ese consentimiento informado. ¿Por qué debemos actuar? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, hay diferentes complicaciones oculares que, teniendo en cuenta ese valor de la miopía, pueden producir más o menos patología. Si tenemos miopías entre -1 a -3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay posibilidades de cataratas en un 2%, de un proceso de glaucoma en un 4%, de un desprendimiento de retina en un 3% y de maculopatías en un 2%. A medida que esta miopía va aumentando, entonces estas posibilidades también, de una catarata en un 3%, en miopías moderadas, el glaucoma en un 4% y el desprendimiento y la maculopatía de un 9 y un 10%. Entre más alta la miopía, y recordemos que se considera patológica ya a partir de 5 dioptrías de miopía, entonces estas posibilidades de maculopatías van a ser mayores, fíjense. Si nosotros tratamos a un paciente con estos problemas moderados y bajitos de defecto refractivo, vamos a evitar que esto se produzca con una magnitud de una miopía mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que hacer una balanza entre riesgo-beneficio. Y cuando hablamos del beneficio, entonces lo vamos a definir en términos de ralentizar esa miopía, ¿cierto? Es que estamos en un punto de partida y no queremos que aumente. Y si va a aumentar, que sea de manera paulatina y lo menos posible. De tal manera que hay que tener muy en cuenta la edad de ese paciente, la edad de inicio, si el paciente ya ha tenido un tratamiento o no para la miopía,
qué tipo de tratamiento, si los padres tienen miopía, cómo ha sido esa progresión en números, en términos, en curvas, ¿cierto? ¿Qué cantidad de miopía tiene ese paciente? ¿Qué pasa con ese entorno visual, con esos riesgos? Recordemos que hay endógenos y exógenos y de los que nosotros podemos contemplar para hacer educación a esa familia tienen que ver más con los riesgos exógenos, es decir, esos trabajos en tiempo prolongado, en visión próxima, esos cambios de visión lejana a visión próxima, ese estar afuera, donde hablamos que se enriquece esa dopamina y esa vitamina D. Todo esto lo podemos hacer disminuyendo esos riesgos a través de la educación, ¿sí? A través de esos consejos que damos desde nuestra consulta. Además, el costo de ese tratamiento no debe considerarse de manera aislada, sino como una relación costo-beneficio y se debe hacer para cada paciente de manera individual. Aquí he resumido 4 pasos que debemos tener en cuenta para ese control miopía. Lo primero sería un estudio previo, es decir, averiguar cuál sería el mejor método para tratar a ese infante, dependiendo de la graduación, de la edad que tenga y de todos esos antecedentes. Se realizan unas mediciones, unos cálculos y se va a determinar si es posible utilizar una técnica u otra, ¿cierto? Todo depende de cada paciente, de las circunstancias. Ya cuando hemos definido ese estudio previo, entonces vamos a aconsejar una estrategia u otra. Importante determinar ese tiempo de actuación y los parámetros claves que se deben presentar. Hay que tener mucha atención en estos procesos. Además, el seguimiento. Entonces es muy importante ver cómo ha evolucionado ese paciente, el cumplimiento de esos controles y dependiendo de la herramienta que utilizaremos para ese control miopía, definir si hay que incrementarla, si estamos a tiempo, si hay que cambiarlo o qué resultados hemos obtenido con ese tratamiento que estamos encaminando para ese paciente determinado. Y esa evaluación, yo pienso que estos pacientes son muy cercanos y los debemos tener en esa terapia con unos controles muy próximos, cada 3 meses, cada 6 meses, ¿cierto? Volver a solicitar los exámenes desde el inicio y con eso vamos a comparar qué pasó con la longitud axial, qué pasó con la curvatura, qué pasó con el espesor inclusive de esa córnea, dependiendo del tipo de miopía que tengamos, y si es necesario hacer algún ajuste sobre ese tratamiento que hemos definido para ese paciente. Me parece muy importante esa personalización de cada tratamiento que debemos hacer para el control miopía. Una palabra clave es educación y nosotros la podemos hacer desde nuestra consulta. Recordemos, por ejemplo, que a los pacientes en donde se ha diagnosticado una ectasia corneal, pienso que todos los que estamos aquí presentes los educamos diciéndole al paciente o a los padres, por favor, que el niño no se frote los ojos. Y eso se ha establecido y es una muy buena ayuda para evitar futuras complicaciones. Así lo podemos hacer educándonos para control miopía. Sea que nosotros vayamos a hacer el tratamiento de ese paciente o sencillamente que lo vamos a remitir a un colega que se ha especializado, que está haciendo tratamientos y que tiene evidencia porque conoce el tema. Pero es muy importante desde nuestra consulta decirle a los papás, el niño presenta un error refractivo tipo miope
¿Es mediano? ¿Es moderado? ¿Es más alto? Me parece importante remitirlo a, por ejemplo, oftalmología para una muy buena valoración de polo posterior. Es importantísimo a todos los miopes tener esa conducta. ¿Qué pasa con el estilo de vida? Entonces, dar los consejos que hemos recordado en nuestra charla: tiempos en exteriores, disminución en trabajo de cerca, tener en cuenta los filtros que vamos a adaptar, las luces, la ubicación del niño cuando está frente al computador, definir si ese paciente se va a tratar, si lo vamos a hacer nosotros, mediante lentes oftálmicos control miopía, ¿cierto? Que ya están en el mercado, si se va a combinar con un tratamiento farmacológico mediante la atropina, qué dosis sería la mejor. Esto no lo podemos parar. Se hacen presentaciones individuales, se tienen, por ejemplo, aquí en nuestro país, el documento, son fórmulas magistrales que deben darse prescritas, las hacen en una institución o en otra, se le envían al paciente y generalmente duran un mes. Entonces no podemos dejar que el paciente deje de utilizarlas, de tal manera que la clínica tiene control sobre el tratante como médico, el tratante como optómetra y los datos del paciente, y va haciendo esos recambios. Es muy importante. Y también, como los controles son tan periódicos, pues se va definiendo si las dosis son más bajas o se van incrementando a medida que vamos teniendo esas visitas por estos adolescentes. Si en cambio podemos definir como el control ideal para el tratamiento, lentes de contacto rígidos para dormir, en donde hay en la técnica denominada orto-K, o si por el contrario vamos a usar lentes de contacto blandos para control miopía. Estos dos ya existen en nuestro país. Está el MySight, que es de Cooper Vision, y el MyLow, que es de Markenovic. Nos podemos capacitar, sabemos que son productos costosos, pero vale la pena intentar dependiendo de cada caso. Estos lentes Esencia son españoles, tienen mucha apertura en el mercado europeo, son de excelente calidad, todos ya están aprobados y se han hecho investigaciones y estudios para que puedan salir al mercado. Entonces, con esta gama y con este abanico de herramientas que tenemos para el control miopía, lo más importante es la capacitación, la educación, el tener presente qué paciente y por qué razón usaremos una u otra herramienta, dependiendo del tipo de paciente, de lo que sus padres quieran también, ¿cierto? Y para evaluar esa estrategia, entonces es muy, muy importante considerar si es prudente una prescripción o dos, o combinar, ¿cierto? Siempre definiendo que esa estrategia sea muy eficaz, que el riesgo de progresión no sea tan rápida, o si está, generalmente cuando son pacientes más pequeños y tienen magnitudes más grandes y no se hace un control adecuado o empiezan a edad más tardía, pues las probabilidades de que crezcan son mayores, ¿cierto? Es muy importante el conocimiento de nosotros como profesionales, ¿cierto? El acceso a esa estrategia a implementar, porque recordemos que hay, por ejemplo, en los lentes de contacto, valores específicos. Hay unos lentes que no tienen magnitudes de cilindro tan alta, o sencillamente están hasta miopías de 6. Entonces sería importante otro tipo de estrategia, o en los lentes oftálmicos llegan hasta determinada medida.
¿Mm? Entonces, es tan importante esa disponibilidad de esos productos para saber qué encaminamos para cada paciente. Hay que determinar esa disponibilidad y esa madurez tanto de los papás como del niño para que nos entiendan y no tengan unas expectativas falsas, ¿no? Hay que ser muy realistas, no queremos ni el objetivo del tratamiento es disminuir el defecto o sencillamente que no se va a seguir presentando el defecto. No, el niño tiene el defecto miópico, el niño está en proceso y desarrollo y crecimiento, así que muy seguramente el defecto también le va a aumentar. Si nosotros somos claros en nuestra conversación con estos papás, van a entender que lo que se desea es evitar que crezca de una manera seguramente que se dispare ese defecto, sino que vaya paulatinamente, educar con todos los factores externos y dar la mejor estrategia. ¿Mm? Ellos van a estar tranquilos en las mejores manos del especialista que los está tratando y muy conscientes de no generar algo que realmente no se puede dar. También importante tener en cuenta qué prefiere el papá o qué prefiere el niño. Hay unos que definen dormir con el lente de contacto y si tenemos la edad y la preparación y los educamos para que eviten temor de un lente de contacto con el que va a dormir, pues la mejor idea sería una orto-K. ¿Mm? También influye el proceso de economía porque sabemos que estos productos son costosos, pero la garantía y la evidencia ha mostrado que son de muy buena ayuda para evitar y mitigar esos daños que a futuro se pueden conseguir. Y yo creo que a medida que se vayan haciendo más frecuentes en nuestro medio, pues esos costos muy seguramente van a bajar. Recordemos que es una epidemia, que es nuestra obligación, que es el deber ser nuestro, orientarlos. Y si no lo vamos a tratar como lo dije anteriormente, pues sí remitirlo y desde nuestra consulta hacer la educación adecuada. Bueno, existen mucha literatura, existen instituciones como el Brian Holden, como el Instituto Internacional de Miopía, que nos van a proporcionar y nos van a dar literatura, evidencia clínica, papeles blancos, como los llaman ellos, donde están muy bien identificados y desarrollan investigaciones. Los países que están de lleno con este tema, a nosotros nos está llegando esa literatura sobre el control de la miopía, sobre ese estilo de vida que tienen estos pacientes miopes, aquellos usuarios de lentes de contacto, porque antes existían mm, lentes multifocales, pero no eran definidos para el control de miopía. Sin embargo, tienen algunos resultados favorables, pero ya están con toda la evidencia científica estos lentes de contacto con desenfoque periférico para este manejo. Hay investigaciones sobre todos los factores, sobre esa genética, sobre resultados de 2, 3, 4 años de experiencia de las diferentes ayudas ópticas, tanto en lentes oftálmicos como en lentes de contacto, en orto-K, en el tratamiento farmacológico, en combinaciones para que nosotros determinemos y encasillemos a nuestro paciente cuál sería el elemento esencial para hacer ese control de miopía, ¿cierto? Hay que escuchar a los pacientes, hay que escuchar a los padres porque tienen una expectativa muy grande y porque en el momento en que uno dice su niño tiene una miopía, esa miopía es un defecto refractivo que puede crecer, que ya está alta para la edad de su niño, que la mamá la tiene, que el papá lo tiene, en algunas condiciones, si padre y madre la tiene, van a entender mejor esa situación, en algunas no. Y hay estudios que han comprobado que
pacientes miopes, se les ha hecho una encuesta a sus papás y 1/3 de esa población de padres no tenían conciencia de que es realmente ese defecto refractivo, es decir, que en qué consiste esa miopía. Por eso es tan importante en ese consentimiento informado que hablábamos antes, especificar, graficar, ¿sí? Entender que el paciente diga, ya comprendo por qué es que mi paciente, mi hijo, no ve, porque yo tenía esa condición y hasta ahora comprendo qué es lo que ocurre en mi ojo. Algunos estudiosos, sobre todo en los Estados Unidos, hacen comparaciones y cuando se habla de miopía es listo, es ver mal de lejos. Entonces, si yo simulo un defecto refractivo en el caso en que los padres no tengan algún defecto, ellos van a entender cómo está viendo el niño. Es muy importante esa parte para que se comprometan a seguir muy de cerca el tratamiento que nosotros queremos dirigir. Hay un optómetra que define que hay que comprometerse con estas técnicas, que hay que aprenderlas, que hay que capacitarnos para que sepamos escoger cuál sería lo ideal según cada caso, ¿cierto? Educar es la palabra clave. En eso está de acuerdo también la doctora Jacqueline Cassone, una optómetra que trabaja en los Estados Unidos, y ella dice que la educación es la clave. Y yo pienso que sí, este encuentro nos ayuda a que todos recordemos situaciones. Nuestra consulta es día a día. Antes veíamos más niños hipermétropes, ahora la prevalencia de la miopía ha aumentado. Y con todas estas herramientas, pues podemos definir muy bien y capacitarnos para encaminar muy bien al paciente, ¿cierto? De tal manera que yo los invito a que sigamos aprendiendo cada vez, a que tengamos unas estrategias específicas para evaluar a esos pacientes, a que exista un conjunto de profesionales, ¿cierto? Donde cada uno tenga un área específica y uno tenga la opción de remitir a mi colega porque yo hago esta parte y el profesional colega hace otro. Entonces, desde nuestra consulta, desde nuestro quehacer diario, educar a los papás, educar a los pacientes, aprender de todas las ayudas que están llegando, ¿cierto? De todos los productos que nos están haciendo investigación afuera y en nuestro país, determinar cuál sería esa conducta ideal. Asociarnos con oftalmólogos, asociarnos con retinólogos, si nos llega un paciente, hacerle muy buena valoración de polo posterior. Todos los pacientes miopes deben pasar por una dilatación y establecer esos protocolos clínicos para que estos pacientes en un futuro tengan un proceso estable en esa magnitud del defecto refractivo, ¿cierto? De tal manera que es muy importante ese diagnóstico final, ¿cierto? Esa determinación y esa explicación muy explícita para cada papá y para cada niño de ese proceso visual que se está desarrollando y que nosotros como profesional de la salud visual no queremos que aumente en magnitud. ¿Listo? Esto nos llevaría a un ojo sano con su defecto visual que no queremos mitigar a futuro con una patología comprometida. Entonces, claramente hay que hablar de que todas las partes comparten esa responsabilidad ética. Todos, optómetras, oftalmólogos,
Dentro del grupo de optómetras, los ortoptistas, los contactólogos. Dentro del grupo de oftalmólogos, el retinólogo, el corneólogo, depende cómo lo estemos trabajando, ¿cierto? Es muy importante garantizar que todos los productos, cuando hablamos de producto, es nuestro servicio como profesionales de la salud visual, los productos que encontramos en el mercado que llegan a nosotros para que las podamos dirigir, sean lentes oftálmicos, sean lentes de contacto, sea proceso farmacológico, ¿sí? Deben ser muy seguros y eficaces, ¿cierto? Clave que el paciente entienda, los padres entienden todos los riesgos, todos los servicios, ¿cierto? Y la finalidad claramente es, nos comprometemos a trabajar para ese control de miopía. ¿Por qué? Porque claramente es una epidemia, ¿cierto? Si yo no lo voy a tratar, lo remito a mi colega, ¿sí? Y si lo voy a tratar, hagámoslo en compañía, en donde tenga acceso a otros profesionales. Recordemos que si un niño no ve, va a tener disminución en su quehacer diario, en la escolaridad. Yo les quiero compartir un caso de un paciente muy pequeño, tiene 4 años y medio. Me lo remiten con una fórmula de -15. Este nene le dieron como primera prescripción un -5, otro colega le dio -15 y llega a mis manos, ya tiene -16 con un cilindro pequeño y un -17. Yo no pienso en anteojos. La mamá no tenía esa conciencia de la magnitud de defecto refractivo que tiene este nene. Intenté lentes de contacto, el niño nada, la mamá no quería, hasta que lo logré. No tengo esa magnitud en lentes de control miopía porque no la hay hasta -6. En este momento estamos trabajando para hacer uno especial a la medida, pero lo tengo con un lente de contacto blando de reemplazo frecuente. La actitud de este nene cambió completamente, completamente. Lo estoy educando, eduqué a sus papás. Hay que hacerlo. Es una patología, es una miopía magna. Se valoró por oftalmología, le hice exámenes de longitud axial, le hice un miopía con un equipo especial, hacemos la proyección, el papá no es miope, la mamá no es miope, pero es empezar a hacer todo ese cuadro y toda esa lista de chequeo de qué es importante para el niño, aunque sé que pues el pronóstico es muy regular porque estamos hablando de 5 años recién cumplidos con una miopía magna, pero es nuestra responsabilidad, es el quehacer diario, es indicarle a los papás que si hoy tengo esa magnitud, ¿qué pasará cuando el niño tenga 15 años, 16 años? Es no limitarlo en su condición y ver esa reacción de ese chiquito cuando dice él, la doctora me ponió el lente. Es muy satisfactorio para mí. Ya pide los lentes de contacto este nene y pienso que está muy cercano, pues lo tengo muy, muy controlado. La mamá aprendió a colocar el lente. Entonces, es una responsabilidad de todos, es un compromiso de los padres. Es el producto que yo quiero dar a ese paciente, que sea muy seguro. Es aprender y enseñar tanto al papá como al niño la importancia que tiene una muy buena corrección para que a futuro estos niños no tengan condiciones y patologías mayores. Entonces, yo considero que así tengamos un paciente como el que les acabo de compartir, hay que hacer lo imposible para que ese nene tenga su vida, su calidad en un futuro ideal, que no sea limitado, que se desenvuelva con los niños de su edad, hacerle
lo más sano en este momento porque es un chiquito, ¿cierto? Entonces los compañeritos no van a entender por qué él usa unos lentes tan gruesos. Su mamá, en el caso del paciente que les cuento, ya hizo conciencia. Su papá también tiene una hermanita a quien hay que controlarla muy de cerca. Y es un cambio completamente cuando un chiquito tiene unos lentes de contacto y tiene una gafa en el sentido de magnitud, porque se va a desenvolver muy bien. Ellos están activos, ellos están contentos, ellos están al aire libre, ellos están en interiores, pero están en actividad de juego continuamente. Entonces, me parece importante esta responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales de salud visual y ocular. Los invito a que nos sigamos capacitando, los invito a que desde nuestra consulta eduquemos, así sea diciendo no más mm, tablets con tanto tiempo, porque uno ve en la consulta la mamá a quien le estamos haciendo la atención y lo primero que hacen es pasarle el celular al chiquito para que no llore o para que esté tranquilito. No, más bien coloreemos o más bien vamos afuera o hay muchas actividades, pero si nosotros lo hacemos desde la parte clínica, esto va a ser mucho mejor y más satisfactorio para un futuro y que tengamos nenes con miopías menos progresivas. Esto era lo que yo les quería transmitir. Espero que hayamos tenido algunos tipsitos para nuestra clínica. Agradezco mucho nuevamente a nuestros colegas presentes y a todos por su gentil atención. Mil y mil gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Rosario. Definitivamente, pues este tema es apasionante. Realmente me encanta cómo ha abordado esta temática, porque si bien es cierto que muchas personas están interesadas responsablemente aprendiendo sobre los diferentes métodos para controlar la miopía, sobre esclerales, ortocal, los blandos, los oftálmicos, maravilloso lo que hay más allá de una adaptación y lo que realmente tenemos que hacer con nuestro paciente, la comunicación, la educación, los formatos, el poder diligenciar la trazabilidad de la consulta y efectivamente saber si el dispositivo, el tratamiento, porque esto ya estamos hablando de un tratamiento con un efecto, está realizando el efecto que esperamos. Entonces, pues todos realmente espero que hayan aprovechado esta excelente contribución, doctora. Y quería preguntarte algo también, pues, para que nos puedas orientar. En el caso de niños miopes, por ejemplo, en condición de discapacidad, esto generalmente, pues, ¿has tenido alguna experiencia? Generalmente, pues, ellos están siempre con sus padres, pero ¿has tenido alguna experiencia en la inversión de control de miopía? Eh, Realmente niños discapacitados, no. De control de miopía, no. De proceso de ectasia, por ejemplo, sí, que está muy frecuente, por ejemplo, en un niño Down. Yo pienso que hay que ver hasta dónde nos compromete y esos padres cómo nos pueden ayudar. Mm, Hay que hacerlo. Fijémonos que en este niño que les comparto, la primera reacción de la mamá fue no lentes de contacto. Es un niño sano, es un niño normal, es un niño que si se queda ahí, ahí estará con sus gafitas, no un examen de un polo posterior, no una biometría, perdón. Entonces yo digo que es explicarle a los papás, independiente de que el niño tenga todas sus habilidades o no, pero cuando tú ves una reacción de un nene con un defecto tan alto, pues es una satisfacción súper agradable, ¿no? En niños especiales no he tenido la probabilidad, pero si me pongo en el lado de las ectasias, doy hasta lo que se pueda.
y si no puedo el lente, y si puedo, y si la gafita, pero hay que tratar de dar lo máximo para que esos tengan la mejor capacidad visual y la mejor calidad de vida. ¿Mm? Excelente, sí. Algo también que me encantó que abordaras es la eficacia que está demostrada por ensayos clínicos sobre algunos métodos combinados, métodos ópticos y farmacológicos, que pues nos invitan a aprender un poco, mucho más diría yo, sobre el tema, a ser muy responsables. Y también lo que tú dijiste, no es cualquier tipo de medicamento, no es concentraciones de atropina que yo pueda realizar en mi consulta eh, sin ningún tipo de normas o de las condiciones llamadas buenas prácticas clínicas regidas en nuestro país por el INVIMA y en otros países por las autoridades regulatorias. Entonces, esto es muy importante porque sí hemos tenido algunos casos de pacientes que son tratados con atropinas al 1%, por ejemplo, o que simplemente abren los frascos, insertan medio frasco de suero fisiológico con el otro medio de atropina al 1% y ya tienes ahí la concentración reducida. Entonces es también un llamado a los colegas que para esto se requiere pues fórmulas específicas, Magistral. concentraciones biofarmacéuticas, estabilidad del fármaco, y todo esto nos lo da definitivamente las buenas prácticas de manufactura que en los diferentes países seguramente se tienen a través de las preparaciones magistrales. En Colombia tenemos preparaciones magistrales para este tema y sé que en otros países también las tenemos. Entonces, siempre revisemos que las concentraciones sean las que tienen mayor efectividad. De Y acuerdo. las diluciones no las hacemos en consulta o en un lugar sin requerir pues de la norma, porque es fundamental esto. Y otra cosa, Doc, que también se ve muy frecuentemente, esta etapa premiópica en los niños de aproximadamente 6, 7 años, que son generalmente son Hipermétropes hipermétropes, bajos. pueden tener un más 0,75, más 1, pero en algunos casos el más 0,25 o el más 0,50 se corrige. Se corrige, se les da además lentes con filtros que absorben la luz ultravioleta, disminuyendo la absorción de vitamina D, que se convierte en UV y que aumenta la liberación de dopamina intraocular. Entonces, cuéntame qué opinas de esto. Una cosita, me parece importante lo que tú dices de los medicamentos preparados, porque en algunas ocasiones pues tenemos que tener el apoyo del oftalmólogo, claramente. A veces ellos colocan atropina, no se consigue el frasco aquí, pues fue muy difícil conseguirlo y afortunadamente entonces uno dice, no, no es que usted me traiga el frasco de atropina y yo le mezclo con la solución salina o el lubricante, no. Para eso están las fórmulas magistrales, como lo dijimos, y tú lo recalcas perfecto. Entonces, aquí hay instituciones serias que lo hacen y lo que yo les contaba, tienen el registro porque el niño no puede quedarse sin la gota. O sea, son goticas que se colocan media hora antes de que el niño vaya a dormir. Con eso, bueno, se acuesta y al otro día el efecto pues, de dilatación es muy poco. Entonces, tienen ese control y van al seguimiento para evitar que no se usen en algunos momentos. Él tiene que comprometerse y todos los días, o sea, duran 28 días, entonces al 25 ya le están mandando el otro frasco. Es muy importante lo que tú hablas de los filtros porque hay condiciones en donde algunos colegas prescriben, por ejemplo, lentes fotocromáticos o el Blue Protect o los antirreflejos, pero hay que ver qué condición tiene el niño uno, crear esos ambientes especiales con muy buenas iluminaciones, mm, tener precaución en los tiempos en que se exponen a estos elementos de tablets y computadores. Entonces,
Es muy personal, es muy de cada profesional. A veces es más sencillo y más apropiado un lente blanco que uno con filtro o con un antirreflejo para estos chiquitos que están continuamente en cambios de los lentes oftálmicos. Entonces, precaución, averiguar, salen nuevos filtros y no todo lo que está actualmente en furor es apropiado para estos chiquitos que están en tratamiento. Excelente, excelente, doctora. Yo creo que ese es un mensaje muy importante para todos nuestros colegas, que toda la absorción de luz ultravioleta no es necesariamente nociva y no se debe bloquear absolutamente toda la protección UV. Y hay un fragmento específico de la radiación UV que es supremamente útil, que es un factor de protección para estos niños en edad premiópica, con valores refractivos premiópicos y niños ya miópicos. Entonces, pues maravilloso también todo lo que nos aporta nuestra profesión en esta gama de tecnología al alcance de nuestras manos con todos los nuevos desarrollos ópticos, pero lo que dice la doctora Rosario es fundamental. Tenemos que evaluar muy bien el paciente y ser bastante críticos. Lentes fotocromáticos, Blue Protect, definitivamente no en los niños miópicos, precisamente porque se requiere una fuente natural de producción de vitamina D, V, que se convierte precisamente en dopamina. Y esto es un factor protector importante. Bueno, doctora, pues yo creo que algunos de nuestros participantes tienen algunas preguntas. Por ejemplo, Mateo, bienvenido, muchas gracias. La primera pregunta que tiene nuestro participante es, quiere saber cómo se debe aplicar la atropina. No entiendo por qué se manda todos los días, es la pregunta que hace Mateo. Ok, cuando hacemos control farmacológico, entonces la atropina la usamos al 0.01%, debe ser una fórmula magistral que nos la hace una entidad específica. Entonces, la indicación es, empezamos con estas goticas todas las noches. Tiene que hacerse todo el tiempo y de manera indefinida. Todo el tiempo. Yo la recomiendo media hora antes de dormir. Estoy apoyado por oftalmólogo y no debe parar. Tiene que ser todo el tiempo. Recordemos que eso va a contribuir con la elongación del globo ocular. Entonces son tratamientos que son de largo tiempo. A veces se hace combinado con el lente de contacto o con las gafitas. Entonces al niño no le va a molestar, le va a producir una midriasis muy leve realmente y no va a producir mayor borrosidad en visión próxima. Por eso se hace antes de dormir. Tiene que ser continuo, doctor, tiene que ser permanente. Lo vamos controlando ¿cómo? Con la longitud axial. Entonces, lo que hacemos ahorita con el oftalmólogo es cada 3 meses y cada 6 se le manda la longitud axial, dependiendo del error refractivo que nosotros hayamos encontrado, pero si está constante, si es prudente una longitud axial cada 6 meses o cada año. Pero es muy importante ver cómo está esa curva y cómo se elonga. También nos damos cuenta por la agudeza visual que el paciente tiene en el caso de que se combine lente de contacto y atropina, por ejemplo. Pero sí debe ser un proceso continuo, todo el tiempo. Muy bien, entonces la segunda pregunta que hacen nuestros participantes, bueno, los padres, Rosa María Sierra, doctora Rosita, ¿cómo estás? Los padres deben saber que el tratamiento con atropina es aproximadamente por 3 años y no se debe suspender por el efecto de rebote. Esa es una De recomendación que acuerdo. hace la doctora Rosita, sí señora. Gracias, así es. Y el doctor Mateo nos pregunta cómo puedo pedir los lentes de contacto MySight de Cooper Vision. Bueno, mi consejo es que Cooper hace un curso para que uno se certifique. Son, bueno, no me acuerdo cuánto tiempo es, pero es muy sencillo. Entonces tú te metes a la página de Cooper,
haces las tareas que se solicitan, eso lo dirige el doctor Pintor, te apuntas, es asincrónico, hay casos clínicos, es muy interesante, y cuando ya haces el curso, te hacen una certificación. A mí me parece bien el procedimiento, pero hay que tener mucha práctica para que realmente se adapte excelente. Entonces dan las características, ¿no? Por ejemplo, estos vienen hasta -6, tienen una sola curva base. Depende si tu paciente aplica a esa condición, lo puedes adaptar, pero es importantísimo que hagas la capacitación, si no, no te los dan, no te los dejan distribuir, pues. Así es, doctora Rosario, sí. Efectivamente, también es este tema de control de miopía que estamos abordando hoy desde diferentes puntos, desde la responsabilidad, el seguimiento, la educación, la ética, pero también desde las habilidades y opciones que tenemos para el tratamiento, es de suma responsabilidad. El entender que la atropina definitivamente tiene un efecto a nivel de receptores nerviosos que son capaces de cambiar la longitud axial, es un tema que requiere un uso frecuente, permanente y por lo menos 2 años de uso, nos dice la evidencia científica, y se hacen los seguimientos tal como los dice la doctora Rosario, pero debemos saber que la atropina que estamos utilizando, que es de muy baja concentración, pues tiene mínimos efectos adversos. Entonces es una atropina segura, es una atropina que busca solamente generar una estimulación en la liberación de dopamina a nivel de la esclera principalmente, y ese es el efecto que buscamos, que no siga creciendo ese globo ocular, sino que se suspenda ese crecimiento porque le aporta rigidez precisamente esa liberación de dopamina a la parte posterior del globo ocular. Aquí también nos pregunta Ulises una consulta. Los lentes oftálmicos de control de miopía, siendo una variante al tratamiento de ortoqueratología y farmacológico, ¿cómo se da el seguimiento? Y ya me respondió de lo de los lentes de Cooper. Entonces, la pregunta en general es, ¿cómo se hace el seguimiento para los oftálmicos? Yo pienso que cualquier paciente que esté sometido a un tratamiento control miopía debe estar muy cercano a nosotros. Sean lentes oftálmicos o sean lentes de contacto, tienen un costo importante. Entonces, el Stellest, que es el que yo no he adaptado un Stellest, por ejemplo, aquí, son lentes costosos. Los rangos de pacientes que tengo se salen, el Stellest viene hasta -10. Entonces, considero que cada 6 meses se debe controlar este tipo de pacientes, y dependiendo de los datos de agudeza visual y de los cambios en error refractivo que veamos, pues se hace un equilibrio a ver qué es indispensable, ¿no? Importantísimo la visión que logremos con ese tipo de corrección, ¿cierto? Pienso que no se deben cambiar dependiendo de cada paciente. Recordemos que es un tratamiento individual. Si hubiese un aumento de magnitud, pues específico, importante, pues habría que pensar. Si no, pues hay que seguir con el mismo lente. ¿Mm? Perfecto. Gracias, doctora Rosario. Bueno, yo quisiera darle la palabra al doctor Héctor Hugo Páez, que además de ser un colega que está escuchándonos y participándonos, también es uno de los profesores que vamos a tener en nuestro diplomado precisamente de control de miopía, ortoca y lentes esclerales. Entonces, bienvenido, doctor. No sé si podamos darle el micrófono un segundo al Sí, doctor sí, Héctor. un minuto, doctora. Vale. Entre tanto, también estoy totalmente de acuerdo con la doctora Rosario frente a los lentes oftálmicos. Igual los lentes, todos los tratamientos de los cuales podemos disponer, lo más importante es que sepamos qué estamos haciendo y qué buscamos. Entonces, es claro
que los lentes oftálmicos lo que buscan a través de la tecnología es crear un desenfoque periférico, y ese desenfoque periférico básicamente lo que busca es que sea miópico para evitar precisamente la elongación posterior y generar una ralentización de ese eje posterior del globo ocular. Entonces, indudablemente, lo que tendríamos que hacer es, tal cual como lo dijo la doctora Rosario, hacer seguimientos biométricos y hacer seguimientos también principalmente de error refractivo, pero la biometría es fundamental en el control de miopía. Ya tiene Así activado es. el micrófono. ¿Me escuchan bien? Buenas noches. Buenas noches. Entonces, Mi doctora Rosario, mi doctora Joana, un gusto saludarlas, estimados colegas. Qué bueno tener esta conversación. Y bueno, dos apuntes puntuales. Pues sí he tenido experiencia con Ésteles. Es un lente maravilloso. Hay que hacer controles seguidos. Ésteles presenta y nos muestra, nos entrega un pasaporte de seguimiento para el paciente y los padres. Al ser adaptado el lente Ésteles, a la semana se tiene un control en el cual se pregunta al paciente cómo ha sido su reacción con el lente, sus actividades, sus expectativas. A los papás también se les pregunta cómo ha sido la adaptación del lente Ésteles en las actividades habituales del niño, ¿sí? Son fascinantes las respuestas de los niños. Dicen, nunca había visto tan claro, es una visión maravillosa, o sea, es sorprendente porque estimula la retina de una manera que no se puede describir, solamente 1021 microlentes estimulando la retina central y periférica para que se logre por la esfericidad de este lente el control de miopía. Eso es sencillamente fascinante, es lo que vamos a aprender en el curso de control de miopía. El control se hace a la semana, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, con Ésteles, ¿sí? Ya cuando llegue Mayo Smart de otro laboratorio, serán otras características como tal. Y mi doctora Rosario sigue hablando del lente MySight, es un curso de 6 niveles, maravilloso, que te involucran, Sí. le involucran a uno como estudiante a conocer el lente. Yo lo terminé también, pero cuando lo terminé nos anunciaron que era hasta -10. Aumentó el rango para control de miopía y migra de hidrogel a hidrogel de silicona. Entonces es maravilloso. Y Milo, de otro laboratorio, también ya ingresó a Colombia. O sea, estamos maravillosos aquí con el control de miopía y es el momento en que sigamos capacitándonos, aprendiendo y conociendo de estas maravillas, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar y me encanta, doctora Vidal, me encanta, Joana, esa maravilla y esa calidez con la que muestran en el curso que vamos a participar. sí, doctor, pues muchas gracias. Yo creo que este es un tema maravilloso y pues aprovecho también como el aporte que hiciste precisamente para poderlo presentar. Les quiero mostrar, si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, señora. Bueno, pues precisamente este es un diplomado que involucra pues el control de miopía, haciendo uso pues de lentes de contacto esclerales y de lentes de contacto orto-K, pero que también busca que podamos entender qué otros usos tienen los lentes de contacto esclerales. Entonces nos vamos a captar muy bien precisamente en este tema tan importante del control de la miopía, para que desde un inicio, desde que nuestros niños son miopes a corta edad, podamos implementar estos tratamientos porque los tenemos disponibles tal como lo dice el doctor Héctor Hugo. Vamos a hacer sesiones virtuales, vamos a utilizar una plataforma académica que tenemos en convenio Universidad de Antonio Nariño con IPEC, y vamos a hacer presentaciones con profesores expertos en el tema, vamos a hacer casos clínicos y vamos a hacer
hacer también evaluaciones modulares para que podamos generar pues un resultado de aprendizaje mucho mejor. Entonces, efectivamente, vamos a tener diferentes módulos. Vamos a empezar con ectasias corneales, que es un tema súper importante también en nuestros niños, tal como lo dice la doctora Rosario. En muchas ocasiones se combina con miopía y allí vamos a entender un poco cómo vamos a tratar esas ectasias corneales. Posteriormente vamos a hablar un poco de lentes de contacto esclerales y allí todo cómo se adapta el paso a paso estos lentes esclerales. Y en el tema de miopía, desde el entendimiento, por qué el niño es miope, qué es lo que está pasando realmente, porque estos tratamientos, como lo vemos, le apuntan muchísimo a la dopamina, al desenfoque periférico, algunos receptores muscarínicos que son bloqueados a través de fármacos. ¿Y esto por qué? Entonces, esto lo vamos a comprender cuando entendamos realmente lo que es la patobiología de la miopía. Cuando entendamos esto, vamos a fluir en los diferentes tratamientos y vamos a comprender exactamente cuáles son los targets de los lentes blandos, de los gas permeables, de los esclerales, de orto-K y de los medicamentos que se usan en el control de miopía. Y la orto-K, definitivamente, pues fundamental, con alta evidencia científica en el control de miopía, pues vamos a hacer muchos casos clínicos, vamos a aprender el paso a paso cómo hacer esta adaptación y vamos a tener el abordaje en los niños, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, como ven, pues es un curso maravilloso con expertos. Vamos a tener expertos, vamos a estar con la doctora Norma, que les voy a presentar algunos de los expertos, no los tengo a todos, pero son maravillosos. Ricardo Flores, profesor mexicano, experto también en lentes de contacto, el doctor Sergio Mario, experto en orto-K, doctor Sergey también, que hace control de miopía con orto-K, doctor Nicolás Daza nos va a ayudar muchísimo a comprender cómo hacemos los cálculos desde el inicio, igual que el doctor Joan, principalmente en orto-K. Tenemos a Jorge Giovanni también, nos va a hablar mucho sobre los lentes de contacto blandos, por ejemplo, que usamos en control de miopía. José Luis Monroy también, él es mexicano, una autoridad en lentes de contacto, igual que Marcela Soria, colega argentina, también experta en lentes de contacto esclerales. Maestro de maestro, tenemos al profesor Ernesto Ortega, que nos ayudará a conocer también cómo hacemos el paso a paso de las adaptaciones exitosas, los casos clínicos, qué debemos saber, qué no debemos saber. Aquí está presente nuestro profesor Héctor Hugo Villa, que se ha caracterizado principalmente por estudiar mucho sobre lentes de contacto y en este tema de control de miopía nos ha dado también suficiente evidencia científica. Tenemos a Tito Vázquez, un colega divino que llevamos el corazón, ecuatoriano, y que también nos va a hablar muchísimo sobre todo lo que tenemos novedoso y vamos a aprender al respecto. Les quiero presentar también a la doctora Natalie Gutiérrez. Ella es candidata a doctora en ciencias con énfasis en optometría de la Universidad Antonio Nariño y está haciendo precisamente su tesis doctoral basada en un sistema de sistema de luz ultravioleta como marcador para el control de miopía. Es una experta en dopamina y vitamina D, finalizó una investigación sobre esto y nos va a hablar un poco sobre esa patofisiología de la miopía. Alejandro Tapia, también un colega colombiano que ha tenido mucha experiencia en el tema de adaptación de lentes de contacto esclerales para ectasias, por ejemplo, y la doctora Catalina Cortés, que también es una candidata a PhD, a doctora en ciencias de la salud con énfasis en optometría y que está haciendo precisamente su doctorado en queratocono, en un modelo especial de tratamiento basado en unos biomarcadores y en hemoderivados para el control de esta ectasia corneal tan importante. Estos son algunos de nuestros conferencistas, de nuestros profesores, tenemos muchos más y pues realmente
todo esto es un abrebocas para que ustedes puedan entender un poco más la responsabilidad que tenemos como optómetras en este momento tan importante después de una pandemia, después de una exposición prolongada a dispositivos electrónicos en donde los defectos refractivos han cambiado muchísimo. Entonces, pues yo los quiero invitar a que hagan parte de este curso. Vamos a encontrar pues personajes maravillosos y pues estamos con todo cariño para poderles solucionar sus dudas. Hay otra pregunta también. Nancy nos dice, bueno, una pregunta ya de inscripción, entonces ya aquí la solucionamos en el chat. Y ¿quién más? Jesús pregunta, ¿qué tipos de filtros son apropiados para los lentes oftálmicos y qué filtros no? Dice Jesús. Pues lo que habíamos hablado es que importante no colocar filtros antirreflejos ni Blue Protect para estos pacientes. Y ahí yo preguntaría al doctor Héctor Hugo si el Stellest tiene algún filtro especial, porque son múltiples circulares, pues la esencia pues de la control periférico, pues. Pero no sé si tenga algún filtro, doctor Héctor Hugo, el Stellest, creería que no. Sí, yo también creería que no, porque o bien ya digamos que la nueva tecnología está implementando filtros selectivos en donde exista protección a la radiación UVB, UVC, a las radiaciones pues un poco más cortas y nocivas para los epitelios. Pero que sea selectivo para la luz blue, que es la más importante en la liberación y estimulación de dopamina. Entonces, lo más importante es que no tengamos una protección total, como por ejemplo tenemos en los lentes polarizados, en los lentes fotocromáticos, en los antirreflejo también, en el Blue Protect. Estos lentes nos están bloqueando absolutamente toda la entrada. Esa es su función. Maravilloso para patologías del segmento externo, precisamente para esas hiperplasias que se producen precisamente por la absorción de ondas cortas. Entonces, ese es el funcionamiento, bloquear. Pero en estos casos de niños que tienen miopía, no nos funciona este procedimiento. Sí. Entonces, lo más indicado, y de hecho yo he tenido muchas fórmulas de colegas y de oftalmólogos ya, donde dice no colocar filtros a la prescripción de los lentes de los niños. Control. Creo que el doctor Hugo está ahí. ¿Sí? Toca darle voz. A ver. Roberto, ¿le puedes dar por favor audio al doctor Héctor? Tiene micrófono habilitado todos, ¿eh? Todos pueden hablar, tienen que habilitar su micrófono. Ahí le contesté a Nancy su consulta, al chat. Doctor, habilite su micrófono. ¿Puede hablar? Ahí está. Doctor, reactive el audio. Sí, listo. Gracias, doctor Roberto, gracias. Para la pregunta que estaban hablando acerca de los filtros, el lente Stellest tiene un filtro especial antirreflejo diseñado. Este lente en particular lo hacen en una sola parte del mundo, que es en Filipinas. Este lente Stellest, imagínense. Y allá tienen un filtro, un protector antirreflejo especial, ¿sí? Que es una mezcla entre cristal avanzado para la protección de estos lentes. Y a su vez hubo una experiencia, y lo comentó la doctora Luti en Bogotá, un paciente que utilizaba lente fotocromático, y estos pacientes no pueden tener lente fotocromático, estos lentes no lo tienen. Pero la experiencia del paciente era que con los 1021 lentes que tiene alrededor,
producía un efecto en su retina que disminuía la sensibilidad a la luz. Entonces, actuó como una especie de pseudo fotocromático a la vez, sin serlo, con un antirreflejo que es maravilloso, es completamente transparente, eficaz para el proceso de control de miopía, que es una visión 100% nítida en toda la retina. O sea, es un lente, o sea, vale su peso. Aquí en Colombia vale $1.000.000 Sí. su adaptación, pero vale su peso enorme. Eso es fantástico. Esa es la experiencia que se tiene. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien, pues yo creo que no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Igual pues tenemos nuestros correos electrónicos o podemos comunicarnos directamente a la plataforma de IPEC o en el correo electrónico. Con mucho gusto podemos atender posteriormente cualquier duda. Pues los esperamos en este curso. Muchas gracias, doctora Rosario. Ha sido una noche fantástica, empezando este año 2023 con esta energía tan linda, con estas reflexiones tan bonitas para que podamos implementar todos estos conocimientos con responsabilidad, con ética, con seguimiento y principalmente teniendo en cuenta que son niños. Hay algo muy importante que yo quiero también finalizar y siempre lo digo, pues no tengo ningún interés comercial ni con una marca ni con otra. Lo que está basado en la evidencia científica es fundamental, pero también hay que tener en cuenta que debemos siempre informarnos mucho para poder realizar y adaptar un procedimiento, un tratamiento. No es igual, no, para todos los pacientes no son iguales y cada caso es específico. Hay patologías que pueden estar como comorbilidades dentro de los ojos de los niños miopes, hay condiciones específicas de los niños miopes a su alrededor, entonces siempre debemos mirar el caso individual y maravillosa toda la tecnología que nos llega, pero miremos muy bien las características, conociendo exactamente qué es lo que pasa con los ojos de los niños miopes. Muchísimas gracias para todos. Roberto, queremos un saludo para podernos despedir. Hola. Sí, aquí te escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, excelente, doctora Rosario. Su excelente presentación, muy clara. También muy buena Muchas gracias. la presentación de la doctora Joana Garzón, agradeciendo nuevamente, dicho sea de paso, la confianza de la Universidad Antonio Nariño y en particular de la doctora Joana Garzón en nuestro trabajo. Tratamos de realizarlo, de poner lo mejor que podemos. Bueno, yo quería aprovechar estos últimos minutos para ponernos a disposición de ustedes, para el que quiera información. Aquí yo puse en el chat en la página web del diplomado de control miopía, ortoca y lentes esclerales, aunque para acceder al link de Zoom tuvieron que pasar por ahí, está toda la información. De todas maneras, estamos a disposición. No sé si hay alguna pregunta sobre la parte como comercial, digamos, del diplomado, si no, bueno, quedamos a disposición para hablar en la semana para lo que puedan necesitar. Muchas gracias a todos por la presencia principalmente. Perfecto, muy bien, pues muy buenas noches a todos, colegas, tengan un feliz descanso y estamos viéndonos muy pronto en el inicio del curso. Cuídense mucho. Gracias, doctora Muchas Rosario. gracias. Gracias, doctor Héctor. Feliz noche, mil gracias. Chao. Gracias, doctora. A las Gracias. 12 y a todos. Igualmente. Feliz noche.